Dimensión Espiritual, un programa creado para recibir el Espíritu que viene de Dios y que conozcas las cosas que Dios te ha concedido. Esto es Dimensión Espiritual. Bienvenidos. La liberación del Espíritu. La intención de Dios es que el Espíritu de Dios pueda morar en el espíritu del hombre. En otras palabras, quiere decir que Dios quiere tomar como casa de habitación el espíritu del hombre. Y para eso necesita que tú y yo le demos lugar y de esa manera poder entrar y gobernar en el alma, para que todo en conjunto con el cuerpo del hombre pueda actuar y mostrar al verdadero Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Recordemos que nosotros hemos sido creados como espíritu, alma y cuerpo. Y que los tres en conjunto están en cada ser humano. El cuerpo es lo que vemos, es lo que se manifiesta de lo que está dentro del alma. Y en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por eso está aquel versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, lo que hay en el alma, el cuerpo lo manifiesta. Y todo eso necesita ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sucede eso? Cuando el Espíritu de Dios entra a morar en el espíritu del hombre. Por eso en esta mañana nuestro devocional se llama la liberación del Espíritu. Cuando esto no ocurre, cuando el Espíritu de Dios no mora en el espíritu del hombre, el alma es la que gobierna y hace todo conforme a su voluntad, como quiere hacer las cosas, y eso es lo que manifiesta el cuerpo. Por ejemplo, cuando en el corazón hay abundancia de amargura, ¿qué es lo que está manifestando su cuerpo? Palabras fuertes, respuestas agresivas. Su expresión en su rostro siempre será de ira o de enojo. Ahí es cuando, este es el ejemplo claro, cuando en el alma ha brotado una raíz de amargura y el alma está gobernando todo lo que sucede alrededor y lo manifiesta su cuerpo. Este ejemplo que te pongo muestra como evidencia de que el espíritu está encarcelado. Por lo tanto, no tiene voz ni voto, por decirlo así, en todas las decisiones que está tomando el alma, porque el alma es la que está gobernando. Las emociones son las que están gobernando. Los sentimientos son los que están gobernando. Y el cuerpo está manifestando todo eso que las emociones o los sentimientos están gobernando. Por eso quiero invitarte esta mañana y quiero que quede muy claro qué importante es que le demos lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso solo puede suceder cuando le damos lugar en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios no puede mantener contacto con el cuerpo, tampoco cuando el alma es la que gobierna, solo cuando entra y mora en el espíritu del hombre, porque ese es su lugar de habitación. Así nos diseñó Dios, y por eso es importante que vivamos conforme al diseño de Dios, porque así nos hizo nuestro Creador. Hasta que el alma haya sido tocado en su fortaleza, esta querrá seguir siendo la que gobierne. Solo en el momento en que damos lugar a que el Espíritu de Dios more en el espíritu de cada hombre, de cada ser humano, el alma empieza a ser quitada de ese lugar de gobierno, para que se ponga como lugar de gobierno en el hombre el Espíritu de Dios. De ahí es donde tiene que ser quebrantada. Y sucederán diferentes situaciones en donde el Señor empezará a confrontarnos, empezará a ponernos frente a frente con situaciones que nos harán examinar claramente cómo somos. ¿Qué quiere decir quebrantamiento? Quiere decir que algo que ya está hecho, algo que ya establecido, tiene que ser hecho pedazos para
empezar y hacerse una nueva obra con él. Cuando vemos al alfarero, él toma la arcilla y el modelo que va a hacer cuando no está hecho de la manera correcta, el alfarero ¿qué hace? Quita esa arcilla, la destruye y hace nuevamente la figura que tenía en sus pensamientos o en su modelo hacer. No puede hacer esa figura o esa escultura bajo remiendos o bajo parches, porque quitará entonces la belleza en esa escultura. Lo mismo nuestro Padre Celestial. No puede hacer en nosotros remiendos, parches para mostrar su obra perfecta en nosotros, porque no sería una obra perfecta. Al contrario, sería una obra imperfecta y Dios no es un Dios imperfecto. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Quebrantar, destruir, hacer pedazos y empezar a hacer esa figura. En otras palabras, hacernos de nuevo. Cuando realmente sucede en nuestras vidas ese quebrantamiento del alma, porque lo que gobierna en nosotros es el alma, el cuerpo manifiesta ese gobierno del alma. Solo cuando el Espíritu de Dios entra a morar en el espíritu del hombre, el alma empieza a ser quebrantada, empieza a ser quitada de esa posición de gobierno para poner al Señor verdaderamente en la posición de gobierno en cada ser humano. Solo en ese momento entonces podremos decir que hemos sido quebrantados y nuestro espíritu empieza a ser liberado. El Espíritu de Dios mora en nosotros y ahí es donde ocurre verdaderamente el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, no cuando llegamos por primera vez a la iglesia, no, nacemos de nuevo en el momento en que decidimos decirle al Señor, entre y mora en mi vida, y dejamos que eso suceda. No es simplemente decirle, Señor, entra en mi vida, pero seguimos tomando el control de las cosas, seguimos tomando el control de la casa, seguimos tomando el control del esposo, de los hijos, seguimos tomando el control del trabajo. No, ahí no sucede nada, no hemos sido quebrantados, tampoco hemos nacido de nuevo. Realmente cuando el Señor empieza a tratarnos, empieza a formarnos, empieza a moldearnos, ahí empieza a surgir verdaderamente el nuevo nacimiento. ¿Qué tan dispuesto estás para ser formado y tratado? El Señor opera de muchas maneras. Yo te pregunto, ¿cómo respondes tú en esta situación? Estás en tu trabajo, te has esforzado, has trabajado con mucho esfuerzo, trasnochos, dando lo mejor de ti con excelencia, porque esperas ser postulado para un mejor cargo, para que te den un ascenso. Resulta que el día ha llegado el momento de hacer el ascenso. Resulta que tú no fuiste ascendido, que colocaron a ese otro personaje, donde tú físicamente quizá ves que esa otra persona no lo merece, no ha hecho lo que tú has hecho, no se ha esforzado lo que tú te has esforzado, porque tú físicamente no has mirado el esfuerzo de esa otra persona y postularon a esa otra persona. ¿Cuál es tu comportamiento? Tienes dos opciones: frustrarte, enojarte, correr donde el jefe y decirle, jefe, me parece injusto lo que usted está haciendo, yo me he esforzado, yo he trabajado por esto, yo me merezco este ascenso. O tienes una segunda opción: alegrarte y decir, bueno, él también o ella también parece que se ha esforzado, seguramente el ascenso se lo merecía. Y en estos momentos está siendo recompensada por ese ascenso. Está siendo recompensado todo su trabajo en ese ascenso. Decido alegrarme y correr, darle un fuerte abrazo, felicitarle de corazón y decirle, bueno, Señor, todavía me falta. Aquí estoy. Me querías quizá enseñar de que debo ser más humilde en mis decisiones, en mi comportamiento. Señor, me duele que no haya sido yo la persona escogida para este ascenso, pero decido seguir en el proceso. ¿Qué opción tomas? La primera, donde vas y te pones hasta a discutir con tu jefe,
o lo asumes con madurez y entiendes que está siendo procesado y que Dios está haciendo un plan perfecto para que tu vida sea mejor y diferente. Realmente, si somos conscientes y en nuestra humanidad, lo más seguro es que tomemos la primera opción de ir y reclamar, de ir y enfrentarnos. Pero muy difícil, las personas deciden agachar la cabeza y entender que todo es plan perfecto de Dios. Solo en ese momento te lo aseguro que estás siendo quebrantado. Estás dejando que el Espíritu de Dios gobierne tu vida porque no está correspondiendo como tú quisieras reaccionar, sino que ahí está el Espíritu Santo de Dios obrando en ti para quebrantar aquello que está imperfecto. Hay mucho orgullo, hay mucha soberbia, el Señor la tiene que tratar. Hay mucha envidia, el Señor la tiene que tratar. ¿Y cómo la trata? Pues también Dios tiene tratos especiales. Dios tendrá que humillarnos para poder entender que Él es el Rey soberano. Dios tiene muchos tratos especiales para que podamos entender que a Él es toda la gloria y toda la honra. No podemos ser siervos de Dios si no hemos sido quebrantados. Siervos significa llevar un yugo. La Biblia dice: mi yugo es suave y ligera mi carga. La Biblia en ningún momento dice que nos quitará el yugo. Simplemente nos dice que es necesario llevar un yugo. Solo que este es suave y es ligero, pero hay que llevarlo. Y esa es la señal y la evidencia que Dios pone en nosotros de que nosotros no somos más que Dios. Nosotros somos sus siervos y como siervos necesitamos ser quebrantados, formados, procesados. Dale gloria a Dios cuando algo suceda. No entres a la defensiva con Dios. Cuando estamos en los planes divinos de Dios, hay cosas que nos ocurren y que de pronto nos espantan, nos atemorizan, nos quebrantan. No actúes a la defensiva con Dios. Más bien, agacha la cabeza y dile: Señor, entiendo que me estás formando y que esto es una enseñanza para mí. Aprenderé, Señor. Aún hay mucho orgullo, aún hay muchos celos, aún hay mucha amargura, aún hay mucho de ese carácter explosivo, de ese temperamento que le cuesta doblegarse. Pero aquí estoy en este proceso. ¡Qué diferencia tan grande! Eso quiere decir que tú realmente reconoces la soberanía de Dios en tu vida. Cuando eso ocurre, le estás dando lugar al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y eso permite que el Señor gobierne. Por lo tanto, entonces también Dios manifestará su gloria a través de tu vida. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Así que simplemente no des lugar a tu carne en cada una de tus reacciones, de tus comportamientos, de lo que sucede a tu alrededor, de las situaciones o circunstancias a las que te enfrentas. ¿Cómo has reaccionado? ¿Has reaccionado conforme a tu carne? ¿Con el deseo de defenderte? ¿Con el deseo de cobrar venganza? ¿Con el deseo de mantener tu posición de liderazgo o tu posición de que eres fuerte? ¿O simplemente has dado lugar al Espíritu y en esa obra simplemente Dios ha tenido que decirte: calla, no es el momento, espera un momento, hazte a un lado, déjame actuar? Y eso, la verdad, en el hombre cuesta demasiado. Pero hoy evalúa cómo han sido tus reacciones. ¿Han sido reacciones de la carne o han sido reacciones del Espíritu? Y de esa manera podrás determinar cuál sea tu respuesta, qué tan quebrantado has sido, si ya has empezado ese proceso de quebrantamiento o todavía te has resistido a ser quebrantado. Necesitamos que surja ese quebrantamiento porque es la única manera donde nuestra carne, nuestras emociones se doblegan
al Espíritu de Dios. Solo con un quebrantamiento podemos entender, conocer y avanzar en los planes divinos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando somos quebrantados y cuando dejamos que eso ocurra, entonces nuestro espíritu es liberado, y de esa manera, vuelvo y repito, podemos caminar bajo el propósito divino de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 4 dice: para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andemos conforme a la carne, para que la ley del Espíritu que da vida, que es el Espíritu Santo de Dios, para que esa ley de espíritu de vida se cumpla en nosotros, no andemos conforme a la carne, sino andemos conforme al Espíritu. Y te recuerdo, no siempre nos va a agradar hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos, porque muchas veces eso representará bajar la cabeza, reconocer errores, pedir perdón, abrazar al enemigo. Representará realmente sacrificio. Así que no es fácil decidir caminar en el Espíritu, pero es necesario hacerlo. Si tú tienes como meta final llegar al cielo, hoy te animo que renuncies a tu carne, que renuncies a tus deseos y a tus emociones que bastante daño te han hecho, y decidas tomar la vida del Espíritu, sujetarte, someterte a la vida del Espíritu y dejar que el Señor obre en todo asunto de tu vida. La intención original es que el Espíritu more en el hombre y no que la carne, las emociones, los sentimientos gobiernen en el hombre. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de Dios esta mañana y ora conmigo. Y dile: Señor Jesús, quizás hasta el día de hoy he caminado de manera equivocada. He caminado defendiéndome y actuando a mi manera, creyendo que eso es justo, y por eso hago y obro, hablo y digo lo que me parece justo. Pero en esta oportunidad quiero decirte, Señor, que tú entres a mi vida, gobiernes en mis emociones, gobierna en mi alma. Dile: Señor, me hago a un lado porque quiero dejar que tu Santo Espíritu tome el control de cada área de mi vida. Y aunque eso pueda representar dolor, sacrificio, prueba o disciplina, Señor, quiero hacerlo. Que se haga tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil hacerlo. Entras a través de tu dispositivo o en tu computador a YouTube y buscas el canal de Hechos Copacabana. Ahí le puedes dar en suscribirse y activar la campana de las notificaciones. De esa manera podrás recibir información en el momento en que estemos haciendo nuestras transmisiones. También te invitamos a que nos visites en nuestra página de Facebook. Estamos como Hechos Copacabana. También te invitamos a que le des me gusta y de esa manera también hagas parte y puedas recibir toda nuestra información. También puedes contactarnos en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Y recuerda que nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar lista para ir al cielo. Que tengas un hermoso día. Dios te bendiga.